¿Cómo están, familia? Hoy estamos en la hermosísima ciudad de México. Y bueno, ¡ay, Dios mío! Miren, que son las 3 de la mañana. 3 de la mañana, brother. Y miren cómo está el tráfico aquí. Impresionante, la verdad, cómo se encuentra el tráfico en la hermosa ciudad de México. Bueno, hoy venimos con estos programas que a usted le gusta, de las compilaciones. Y hoy vamos a contar la historia de cuando Italia entregó un ovni al Vaticano. Ahora sí, este programa está espectacular. Recuerdo que lo grabé en España, pero el conocimiento de esta información lo adquirí en un viaje que hice a Nápoles, Italia, en uno de mis trabajos con extraterrestres hace ya muchos años. Así que espero que le guste y bueno, aquí le dejo un poco de la hermosísima y al mismo tiempo caótica Ciudad de México. Este próximo 30 de marzo ofreceré una conferencia en Guadalajara, México. Y antes, el 16 de marzo, vamos a hacer una nueva activación del ADN cósmico, así como también vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana, esa que te mantiene estancado, esa misma que te mantiene repitiendo constantemente bucles, esa que te autosabotea y te hace creer que eres tú el responsable, cuando realmente esta mente reptiliana es la que nos hace impulsivos, la que nos hace sentir que no merecemos nada mejor que la vida que estamos llevando, que nos mantiene estancados. Así que nos vemos este próximo 16 de marzo. Dicho eso, welcome to the jungle. Ahora vamos a viajar hacia el pasado. Nos ubicamos en 1944, en Nápoles. Hubo una erupción del Vesubio y aquí está el primer registro en video de un objeto volador no identificado. Vemos que no solamente en América es que hemos percibido una atracción por estos objetos en cuanto a los volcanes. En ese momento había un noticiero que estaba grabando todo el acontecimiento, pero en eso ve que hay un punto, ve que hay algo que no es normal, ve que hay un objeto volador, un vehículo que está observando todo lo que está sucediendo. Es decir, que lo que hemos visto últimamente en América, y cuando hablo de América, hablo del continente, cuando hay protestas, cuando hay erupciones, cuando hay terremotos, que ahí está la presencia alienígena. No es algo nuevo. 1944 y ya estaban ellos vigilando. Quizás controlándolo, o quizás provocándolo, o quizás esperando el momento para usar o transformar esa energía volcánica. Lo que sí es verdad es que he tenido la oportunidad de estar entre 4 y 5 ocasiones en el Vesubio. He podido grabar en videos anteriores naves introduciéndose ahí, tanto que he llegado a pensar que el Vesubio es el hermano gemelo del Popocatépetl. Así que aquí les dejo este registro. 1933 cae la primera nave. Pero ya había un proyecto espacial secreto que había sido llevado por Mussolini. Y más adelante, incluso el Papa y el Vaticano supieron de esto. De eso y más es lo que vamos a hablar, porque muchas naciones ya habían tenido acceso a esta tecnología. Pero los aliens tenían un plan y lo siguen teniendo: crear una sociedad disidente. Abróchese el cinturón. Welcome to the jungle.
people, como hemos escuchado, David Grush hablaba de que en 1933 había llegado el primer ovni, ¿verdad? Ese fue el primero que se estrella en la Tierra, quizás registrado o quizás documentado, más bien diría yo. Pero bueno, vamos a escucharlo cuando lo dijo David Grush. You say it's a 90-year cover-up. Just about, yeah. 90 years. 1933 was the first recovery in Europe, in Magenta, Italy. They recovered a partially intact vehicle. It's long been known that the regime of dictator Benito Mussolini documented numerous UAP during this time. This internal memo from the Italian secret services includes crude drawings of the UAPs. Pero sucede que eso él lo reveló este año. ¿Está de acuerdo? Adivine qué compa de ustedes le había hablado ya de este tema. Cuando me llega esta información, es más, vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Les parece? Al estilo de Goku. Brothers, oigan, esta camisa, la verdad que es bastante cómoda, ¿saben? Pero me hace ver bien gordo y realmente yo no estoy así. Es el estilo griego por estos lados. Pero bueno, hasta parezco Walter Mercado, la verdad. Mándeme su horóscopo, le voy a decir qué le va a pasar a usted en el futuro. Bueno, brothers, fíjense lo que pasaba. Hace más o menos 5 años subo este video. Ahí puede ver usted la fecha. Y dice hace 5 años. Ahí lo puede ver. Entrevista de los extraterrestres no ricos en el Vaticano, parte 2. Subí la parte 1. Esto fue hace 5 años. Veamos. Larín, sorprendeme. ¿Qué era lo que dijiste hace 5 años? Para ir a Estados Unidos a hablar con unos militares sobre estos temas de ufología. Pero escuche usted lo que pasaba, escuche. Y puntuales, a lo mucho, 20 o 30 segundos de diferencia. De hecho, en una plática que estuve con estos del Vaticano, dijeron que próximamente voy a recibir una invitación para ir a Estados Unidos a hablar con unos militares sobre estos temas de ufología. Pero esa invitación la verdad que llegó 5 años después, porque después que esta reunión que tuve ahí en el Vaticano, parte de mis labores, de mi trabajo cósmico con extraterrestres, creo que usted se debe recordar cuando estuve ahí en el Vaticano, que también subí fotos, llega 5 años después y por esas razones es que he empezado a ingresar a Estados Unidos tras esta invitación. Pero escuchemos qué más decía Marcelo Larín. Eso me llamó la atención. Que me dijeran eso. Y bueno, ¿por qué en el Vaticano? Después de la conversación, ellos venían de ahí, del Vaticano, en donde habían dicho que hace como 2 meses estaban asesorando al Vaticano porque habían encontrado un ovni, una nave en forma de icosaedro. Bueno, con esta figura geométrica, ellos la habían encontrado, que había caído en un lugar de acá de Italia, y Roma, el Vaticano, la tiene. Y que ellos... Esta era la imagen del objeto. Estaban asesorándole para mostrarles cómo funcionaba esto. Porque hubo un gobernador que se llamaba Mussolini. Bueno, Mussolini empezó con su programa espacial secreto italiano. Aquí cayeron muchísimos ovni. De hecho, Mussolini entendí que era como contemporáneo de Hitler también. Entonces Mussolini empezó a tener su propio programa espacial secreto, pero después Hitler le dijo: mira, nosotros sabemos cómo funcionan, te vamos a ayudar. Pero no, pues sí, Hitler fue y le quitó toda la tecnología y los ovnis que cayeron, evolucionó a Alemania y Mussolini terminó ahorcado o terminó muerto, en lo que logré entender, y Hitler le quitó toda la tecnología de este programa espacial, donde existían manuales de cómo funcionaba y habían quedado en el Vaticano. Estos nórdicos estaban viniendo acá al Vaticano, donde decía que se baja como unos 20 niveles en un ascensor donde caben 2 carros. Y ahí habían tienen ese ovni en forma de icosaedro, y ellos estaban dándole las directrices, enseñándole a los científicos cómo es que funcionaba. Pero ellos también ya habían asesorado anteriormente en un aparato que nosotros lo conocemos como el cronovisor. El cronovisor, decía él, que el Vaticano necesitaba saber algunas cosas de la historia para enmendar algunos errores y para
evitar algunas cosas que pensaban que estaba mal. Y dicen ellos de que pensaron de que probablemente era bueno ayudarles porque se la pintaron de que era una forma muy, muy buena de ayudarle a la humanidad. Entonces estos enseñaron a cómo capturar en el tiempo, por medio de un aparato, todos los hechos que sucedieron. Pero cuando se dieron cuenta que el Vaticano solo estaba usando esto para evitar que la gente los linchara cada vez que salían algo que iba en contra del Vaticano, como por ejemplo los hechos de pedofilia o las intervenciones que tienen ellos en guerra, cuando la gente estaba a punto de despertar, entonces como ellos ya sabían lo que iba a pasar en el futuro, enmendaban esos errores y una vez más sometían a toda la gente por medio del poder que ejerce la Iglesia Católica y en el Vaticano. Entonces, ¿qué hicieron? Dice él que cuando se dieron cuenta que no era para ayudar, sino era para ellos mantenerse un paso adelante de todos los acontecimientos en contra del Vaticano, se dieron cuenta que eso estuvo mal. Dice que volvieron a ir y desactivaron todo lo que sería el cronovisor, y que a raíz de eso el Vaticano no sabe cómo funciona ya el cronovisor, que era un aparato que podía ver la crucifixión de Jesucristo, así como también cosas en el futuro. Pero bueno, la cuestión, brother, ¿qué sucede? Que hace 5 años yo le hablaba lo que David Grush dice. 1963, Italia ya tenía su primera nave. Hace 5 años yo se lo dije, le presenté documentos, porque cuando llego, que es mi segundo trabajo con extraterrestres, llego al Vaticano y veo una gran documentación, y me dan documentación que es parte de la que he expuesto ahí, también otra que la di a unos personas que colaboran también con aliens allá en Italia. Es decir, en 1933 cae Italia bajo el gobierno de Mussolini. Ellos son los que empiezan a intentar crear un programa espacial secreto. ¿Qué es lo que sucedió? Que los aliens no estaban interesados en Italia. Por eso es que ellos no tuvieron un contacto directo con ellos. Pero ¿qué sucede? Que no querían tener un contacto o una relación con Mussolini, pero sí habían colonias de extraterrestres ya allí en Italia. Entonces Mussolini, claro, estaba pensando y decir, bueno, estos tipos vienen, viajan, se meten al Vesubio, que es el volcán que está al sur, allá en Nápoles, que de hecho pasó un acontecimiento que era de los primeros que se registraba, una erupción, y los ovnis estaban ahí. Es muy parecido a los hechos que están aconteciendo ahora, en precisamente estos momentos. Bueno, dicho eso, Mussolini no hallaba cómo hacer, cómo sacar. Pero ¿qué sucede en este entonces? Empiezan a caer muchas naves más, muchas, una tras otra. El Vaticano agarra su tajada también de la tecnología aliens, pero ellos tampoco sabían cómo funcionaba. Ahí es cuando empieza a ocurrir la ascensión de Adolfo. Entienda usted a quién me estoy refiriendo, al dictador de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Comienza el ascenso y para Hitler esto se vuelve una obsesión. Empezar a buscar dónde estaban estos alienígenas, dónde caían. Creo que ya he tocado ese tema en el otro podcast, pero sucede de que ocurre un incidente. 1937 cae un ovni en lo que se conoce como la Selva Negra de Alemania. Ellos no tienen selva, Alemania no tiene selva, el lugar se llama la Selva Negra. Entonces cae un ovni 1937 y Hitler, ahí sí, logra no solamente el hecho de sustraer una nave, sino Hitler va mucho más allá. Y adivinen qué logró Adolf Hitler. Adolf Hitler logra desarrollar la tecnología inversa, y por eso existieron muchos modelos de ovni de Alemania. Con los primeros seres que empieza a tener un contacto Hitler son los reptilianos, pero también se encuentra con los seres de Agartha, que los seres de Agartha es una colonia o una civilización, un continente que está adentro de la Tierra. Entonces podemos tipificarlos como que ellos son una humanidad disidente terrestre, pero que vive en el subsuelo. Los otros, los reptilianos, sí eran extraterrestres. Entonces Hitler ahora tenía, llamémoslo así, 2 ofertas de contacto. Pero Hitler se quiso ir por el lado oscuro, pero él quería tener siempre
esa copia, esa huella genética. Entonces cuando él ve cómo son los seres de Agartha, que son blancos, ojos verdes, rubios y altos, él quiere tomar ese prototipo. Por esa razón empieza a vender la idea de que ellos son arios y quería un prototipo de humano blanco, alto, rubio, de ojos verdes. Pero no quería hacer trato con los seres de Agartha. Él quería hacer trato con los reptilianos, que le ofrecían tecnología a cambio de una cosa muy macabra. La cuestión es que hace este trance Hitler y obtiene un intercambio de tecnología, incluso obtiene bases. Por eso es que Hitler se va hacia la Antártida, y estando en la Antártida, ahí tiene su primera colonia alemana llamada Nueva Suabia, que ahí es donde los reptilianos ya tenían una base y la establecen ahí y le permiten a Hitler que estaba. Pero ¿qué querían estos reptilianos realmente? Pues estos reptilianos lo que creían eran humanos. Eso era lo que querían. Humanos que estuvieran entrenados, tipo soldados, militares. También necesitaban un tipo de genética. Y es ahí donde sucede el primer intercambio entre reptilianos, o el primer comercio, al menos de los que yo tengo conocimiento claro en los registros extraterrestres. Mire, le voy a enseñar. De hecho, aquí tengo todavía esto, la historia prohibida. Ahí lo puede ver, la historia prohibida de la humanidad. Esto es la parte número 3, parte de los informes extraterrestres, que cuando usted va a trabajar con extraterrestres, recibe todos unos informes de la historia de la humanidad y muchas cosas más. ¿Quiere saber de esto? No se le olvide. 3 de septiembre nos vemos en San Francisco, California, y el 10 de septiembre nos vamos a ver en Los Ángeles en la conferencia épica que voy a dar ahí. Y ojo, porque les voy a mostrar un video que le va a usted a abrir el parámetro de la vida más allá de la vida extraterrestre. Es algo extraño que me está pasando, pero lo he podido grabar con cámaras en los cuales registran movimiento, porque con cámaras normales no aparece. Pero bueno, eso más adelante. Entonces te comentaba de que es el primer comercio que empieza a darse entre extraterrestres reptilianos, así como también con seres humanos. Y empezó el intercambio entre militares que pertenecían a la línea de Hitler y la tecnología. Y es ahí donde empieza a avanzar muchísimo la tecnología. Ahora bien, sucede, vámonos unos años más adelante. Hitler tenía varios objetivos, creo que muchos saben. Aparte de los hermanos judíos, tenía el hecho de ganar en la Segunda Guerra Mundial, ganarla y ser el máximo de todo el planeta, pero también la exploración espacial. Ellos llegan a la Luna, ponen su primera base que se llamaba Alfa. Entonces ellos llegan a la Luna, ponen su primera base en 1942, se llama Alfa. Ahí los alemanes tuvieron ciertas dificultades porque los reptilianos no fueron del todo sinceros. Pero bien, la cuestión es que ellos llegan. Y voy a hacer un corte aquí abrupto, porque sucede que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la era espacial. Curiosamente, Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos dejan de fabricar armas. ¿Y cuál era su obsesión? Llegar a la Luna. ¿Sabe usted por qué cambiaron de parecer? Porque Rusia y Estados Unidos ambos se repartieron a científicos alemanes. Al repartirse científicos alemanes, estos dos, cuando se van para la Unión Soviética y los otros Estados Unidos, le dicen a ambos, al dictador y al otro presidente, les dicen, ¿saben qué? Nosotros hemos llegado a la Luna, tenemos base ahí y sabemos cómo hacerlo. Cuando estos gobernantes de la ex Unión Soviética, creo que estaba Stanley, y también se enteran del lado de Estados Unidos, se enteran lo que está pasando y cómo los alemanes ya estaban en la Luna, comienza la obsesión por llegar a la Luna, porque los nazis lo habían logrado. ¿Cómo están, people? Hoy vamos en el segundo video a entender los estados de conciencia, que no es lo mismo estar en la conciencia,
como es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hoy les voy a hablar de los 3 o 4 estados de conciencia en lo que la mayoría de personas prácticamente encierra toda su vida. Pues bien, hoy lo he hecho aquí con nuestro buen amigo Piero. Pero antes de ir hasta ese video que vamos a ver a continuación, antes de llegar a México, pasé obviamente por el aeropuerto de Suecia. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de cómo es el aeropuerto de Suecia y ya después venimos con el video. Pero miren algunas cosas curiosas que hay en el aeropuerto de Suecia, que probablemente no se ven en muchos aeropuertos del mundo. Así que vamos a ello. Pero quiero mostrarles esto. Aquí estoy en el aeropuerto de Suecia. Pues así es, miren. Pero hay unas cosas que me llaman mucho la atención que no se ven en otro lado del mundo. Por ejemplo, el que hace la limpieza. El que hace la limpieza le dan un iPod, ahí lo puede ver usted. Y con eso, si está sucio en algún lugar, tenemos un botón donde uno aprieta y recibe el donde está sucio y él va a limpiar. Pero también él va marcando las zonas que ya ha dejado limpias. Imagínese usted, brother. Imagínese usted cuántos años luz están los ordenanzas. Y a la par también hay juegos de video que son gratuitos para que los niños se entretengan. O sea, aquí ya no hay toboganes ni columpios, no, aquí todo es realidad virtual, mire. Y todo esto es gratuito aquí en el aeropuerto de Suecia. Entonces, estas cosas son las que me alucinan todavía de este país, fíjense. Pero bueno, así las cosas. Ahora sí, ya les mostré un poquito de cómo es. Y de esas carretillas, miren, se encuentran por todos lados, no escasean, son gratuitas. En otros países, por supuesto, cobran, pero aquí no, aquí están adentro y en esas carretillas uno puede andar cargando todas sus maletas. En mi caso, pues, solo viajo con una, porque voy a estar fuera solo unos cuantos días. Y bueno, así es la cuestión, familia. El ser humano normal se mueve en 3 tipos de conciencia de 7. La primera es la conciencia de la supervivencia. Es decir, nos vendemos a toda costa con tal de tener el pan de cada día. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en la supervivencia. ¿Cómo voy a hacer para comer, para vivir, para pagar? Eso no permite de que tú liberes tus ideas, que fluya la espiritualidad. No, de hecho, si tienes espiritualidad, esa fe que tú tienes no está ligada al desarrollo espiritual, está ligada a que tú le pides a tu Dios que te dé de comer, que te dé la bendición, que te dé la salud. Entonces, en ese primer nivel de la conciencia de la supervivencia es en la que yo estaba. Entonces, no podía alcanzar. ¿Por qué? Porque es que yo estaba pensando en esas cosas, de la alimentación, la renta, todo. Entonces, cuando ya te he suplido este primer nivel de conciencia, entras a un segundo nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es el nivel de la productividad. El nivel de la productividad, ¿qué es? Es cuando a ti ya te surge, te llega el momento de que eres independientemente, tu economía ya es independiente, ya no estás bajo un jefe, sino que tú empiezas a crear tu propio trabajo. Luego que empiezas de la creatividad, entras a un tercero, que la mayoría se queda en y es la conciencia de la productividad, en donde todo lo que tú haces produces, tanto en lo material, en lo espiritual y todo. Entonces, tuve que superar esas 3 conciencias cuando ya comienzo a tener acceso a la información que ya estaba en mi mente desde el año 2009. ¿Cuáles serían las otras, Marce? Después de la tercera, porque está muy interesante que lo menciones, muchos se van a identificar con lo que estás diciendo, porque seguramente lo han pasado o lo estarán pasando. Después de esta tercera, ¿cuál sería la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima? Mira, lo voy a dejar hasta en la tercera por una razón, porque si no, se van a ahogar en tantas cosas. Es mejor que se den cuenta y sean conscientes que están en el nivel de supervivencia. Si usted es el que ora todos los días para que Dios le dé la comida, que Dios le pide por la salud, le pide por cosas banales, lo digo desde un estado de conciencia diferente. Entonces, lo importante es que usted
por lo menos llegue a alcanzar la conciencia de la productividad. En la productividad usted se libera por completo. Le voy a decir hasta la cuarta. La cuarta conciencia es la co-creativa. En la co-creativa eres tú el que está haciendo una sociedad, digámoslo así, con Dios. Pero para llegar ahí, usted tiene que pasar por lo menos a una frontera, y a esa frontera yo la he denominado la ignorancia cósmica. ¿Qué quiere decir este término? En este término lo que quiere decir es que usted tiene que llegar a sentirse ignorante de todas las cosas mágicas, si querés llamarlas, espirituales, metafísicas, que tú no conoces. Por ejemplo, las personas en un término normal, a lo mucho que conocen es a orar. Hasta ahí. No conocen el poder co-creativo, no conocen el poder del ensoñamiento, de un viaje astral. Por ejemplo, bueno, ahora, fíjate, estoy practicando el ensoñamiento, lo hago con este espejo. Bueno, ya llevo varios años en hacerlo, pero necesitaba hacer una cuestión en el mundo real. Entonces, practico el ensoñamiento. Allá en el ensoñamiento, ¿qué es lo que se hace? A través de esta técnica, es como el mundo real está allá. Entonces, en el ensoñamiento, tú eres el Dios. Creas todas las situaciones que vos querés, y cuando ya las tenés listas ya, se reflejan aquí. De hecho, prueba de eso son los sueños premonitorios. Tú soñaste con previo aviso lo que iba a pasar, porque en el mundo de los sueños pasa primero, claro, y después pasa acá. Claro. Entonces, eso es parte de todo lo que está en esa ignorancia cósmica, mágica que todos tenemos. Entonces, cuando llegas a eso, te das cuenta todas las herramientas que nosotros tenemos para facilitar la vida. Sí. Y cuando dices ensoñar, para quien no esté entendiendo perfectamente a qué te refieres, tú te refieres a adquirir conciencia dentro del sueño, a hacer lúcido el sueño, ¿correcto? No, hacer lúcido no. Tú te conviertes en el Dios que va a crear todas las cosas que tú quieras vivir, y todos tus problemas tú los vas a solucionar. Entonces, el sueño lúcido es diferente porque el contexto ya está. Tú estás consciente, pero tú no eres creador. Pero en el ensoñamiento tú sí eres el creador. Entonces, caes y a partir de la nada, tú comienzas. Un ejemplo, ahorita yo estoy en Barcelona en estos momentos, y yo digo, ok, yo quiero dar una conferencia en Canadá. Ok, pero yo no tengo contacto en Canadá, no sé cómo hacer ni nada. Me voy al ensoñamiento. En el ensoñamiento tú caes como en un cuarto blanco, y en ese cuarto en blanco tú con el pensamiento vas creando el lugar. Eliges la ciudad, el lugar, el local, todo como tú lo quieres. Incluso la persona. No necesitas decir si es blanca o es negra, necesitas decir la característica de esa persona. Entonces, cuando ya lo tienes armado en aquel lado, a veces te lleva 3 días en armarlo porque es un poco cansado. Cuando ya lo armas allá y ya está listo, empieza ya a moverse las piezas del ajedrez en el mundo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña promoción que no tenía pensado en esto, pero por ejemplo, en Los Ángeles me presento el 3 de septiembre y en San Francisco el 10 de septiembre. Para hacer esto, tuve que hacer el ensoñamiento. ¿Por qué? Porque yo intento de forma normal. De forma normal, hago llamadas, se bloquea. Ok, cuando yo veo que de forma normal no funciona, ya practico estas técnicas. Entonces, cuando practico estas técnicas, yo digo que quiero estar en este lugar, en un teatro, en el mundo de los sueños, que si querés llamarlo así. Y ya después, a la semana, 15 días, yo ya tenía todo armado en Los Ángeles. Entonces, eso es el ensoñamiento. Hay que estar en un estado hay que estar dormido para poder lograr ese trabajo, o el ensoñamiento puede hacerlo también en vigilia. Puedes hacerlo de 2 maneras. Al menos el que he descubierto, fíjate que lo hago a través de este espejo de obsidiana, pero lo he trabajado porque lo he llevado a diferentes portales como Stonehenge, unos que están en Suecia, Dinamarca, a pirámides, los he cargado ahí. Yo tengo como mi propio kit de ensoñamiento. Entonces, mi técnica es más que todo con el espejo. Yo empiezo a ver el espejo. Tú puedes verlo apagado, oscuro si vos querés. Eso no incide en nada si hay luz o no. Tú tienes que estar concentrado y poco a poco te vas a ir adormeciendo, se va adormeciendo tu cuerpo físico, pero vas a quedar ahí despierto en el mundo de los sueños. Lo primero que tienes que hacer es mirarte las manos.
Si tú te miras las manos, ya pasaste la etapa inicial. Entonces lo difícil, hay personas que les lleva 1 año, 6 meses mirarse las manos, porque es lo difícil, mirárselas. Ya lo haces, listo, ya puedes comenzar a crear. Y está la otra, que tenés que quedarte entre medio dormido y medio despierto. Así tenés que quedarte como en ese mundo intermedio, y ahí también podés realizar las cosas. De hecho, si vos te vas a relatos bíblicos, aparece mucho esta situación. Entre medio despierto y dormidos aparecen ángeles, tenían visiones en ese estado de conciencia. También existen otros métodos que se pueden hacer de esto. Por ejemplo, tenía un maestro de iniciación en donde él se metía a una cueva, y ese es el método que él me enseñó, pero no para ensoñamiento. Él me lo enseñó para otro tipo de métodos. Muchas gracias. Para otro tipo de métodos, que es que tú tienes una vela. Con la vela tú tienes que quedártela viéndola, y en ese momento que ya te vas a quedar entre dormido y despierto, te quedas como en stop, como en neutro en el carro, y tu cuerpo se queda ahí con la vela sujetado, tu cuerpo está ahí, y ya comienzas el ensoñamiento. Pero para alcanzar ese fuego es que tenés que lucharlo, porque no es un fuego cualquiera el de la vela. Tenés que sacarlo del sol, tenés que estar luchando con una lupa. Y si el dios sol te da ese fuego, ese ya tenés que cuidarlo, es tu regalo del dios sol. Entonces es un proceso largo, y yo lo he descubierto mientras este método del espejo de obsidiana. Claro, claro. Está interesantísimo esto, ¿eh? La verdad no pensé que la conversación nos llevara a estas técnicas de empoderamiento mágico, porque todos tenemos capacidad, solamente es la disciplina, porque tú, bueno, te has dedicado a estudiarlo y te has dedicado a tener como esa constancia, ¿no? Y es lo que a mucha gente le hace falta, pero es interesantísimo, Marce, porque aquí estamos entrando ya en una época en la que todos debemos de convertirnos en esos magos, en esos maestros, para empezar ya una nueva manera de manifestar y una nueva manera de vivir esta realidad. Tenemos que empezar, y lo que voy a decir probablemente va a sonar un poco fuerte para muchos, pero tenemos que dejar de ser carga de Dios. Sí. ¿Qué sucede? Que aquí hay otros estados también espirituales, llamémoslo así, que también los tengo catalogados. No les voy a decir todo porque es desperdiciar eso. Mejor quédense con lo que les voy a decir, que es lo que ustedes se van a sentir identificados ahorita. Pero, por ejemplo, una persona dentro de lo que he denominado la Matrix. La Matrix es un sistema que es fortalecido y es construido, reconstruido y protegido por nuestros padres, y a la vez por nosotros mismos cuando nos convertimos en padres. Tal vez un poco difícil de entender, porque lo voy a hacer brevemente, pero la Matrix lo que nos ha enseñado que la relación con Dios es por medio de las necesidades y la escasez que nosotros tengamos, básicamente en lo material. Tú necesitas un trabajo, pues vas de mendigo, pedirle a Dios, le pides por la salud, le pides por alimento, le pides por pedir como un periche por completo. Entonces, básicamente las personas no tienen un crecimiento espiritual, porque todo el tiempo se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, sí. Que es un estado de conciencia muy, muy malo, porque todo el tiempo vas a pasar en cualquier tipo de escasez, claro, que tú mismo te estás provocando. Sí. Después que pasas ese estado de mendigo, de andar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ya te volvés quizás como un colaborador. Entonces ya tú tomas las riendas de qué es lo que quiere vivir, qué es lo que no quiere vivir, qué quiere sentir, qué no quiere sentir, de qué no quieres tener abundancia y de qué sí quieres tener abundancia. Pero esto ya lo haces de una forma consciente. Por ejemplo, una persona que no tenga dinero, lo que esa persona tiene en abundancia es la pobreza. Sí. Pero él lo ha decidido, aunque él no lo vea así, él decidió tener esa clase de abundancia. Entonces, su energía lo único que debe de hacer es cambiarla. Sí. Y dejar de comportarse como el mendigo que nunca tiene y todo el tiempo está esperanzado a que Dios tome su tiempo y lo dé. Si nosotros tenemos este poder de poder hacerlo. Si no, fíjense que es tan fácil. Un ateo, sabemos obviamente en su mismo término, no cree en Dios. ¿Y por qué a los ateos les va bien?
porque los ateos están bien, y tanto en todo ámbito, en el ámbito emocional, en el psíquico o en lo material, hay ateos que les va bien y no creen en Dios. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que una buena parte del daño que nosotros nos hacemos lo provocamos nosotros mismos. Nosotros somos los generadores de los problemas y por ende nosotros mismos somos la solución. Así es el punto. Sí, totalmente. Y muchas veces, si no es Dios, le damos la responsabilidad pues a un extraterrestre o a un ángel o a algún arcángel. Entonces también ahí va cambiando la cosa, ¿no? Es lo mismo, pero distinto. Y terminamos... Seguimos siendo la carga. Exacto. Seguimos siendo claro. carga. No, y lo que tenemos que entender es que nosotros somos capaces de proveernos todo, ¿no? Salud, claro. Prosperidad, etcétera. Ahora, justo cuando tuvimos el cortecito, estabas hablando de que la Matrix la refuerzan los padres y luego nosotros cuando somos padres. ¿Te refieres a los conceptos y a los condicionamientos que se implantan en la crianza? Sí, conceptos, condicionamientos, incluso prejuicios. Fíjate que en las conferencias que he dado, yo me tomo el tiempo para darle respuesta a las personas y las preguntas y todo. Y me doy cuenta que las personas a veces confunden el defender un prejuicio con defender un valor. Entonces, a veces lo veo y lo escucho y le digo, pero usted no está defendiendo ningún valor. Es que lo que usted está defendiendo es un prejuicio. Claro. Un prejuicio que no es suyo. Y claro, cuando llegas al punto, te das cuenta que simplemente nuestros padres nos heredan prejuicios y nosotros decidimos tener esos prejuicios y son los con los que se mantiene fuerte la Matrix. Dentro de este sistema de la Matrix, siempre hay uno, lo que se denomina la oveja negra. Esta persona que se denomina oveja negra es el que no ve las cosas como la ven los demás, como el que no le gusta callar y señala directamente las cosas que están mal. A este, el rebaño, lo expulsa. Lo ve como el malo, como el malvado, como el que no agacha la cabeza, pero realmente es el único que tiene esas probabilidades de ver lo que el rebaño normal no ve y se le denomina la oveja negra. Correcto. ¿Cómo están, people? Y hoy en el último programa que vamos a hacer, hablamos sobre Estados Unidos y el contacto que tuvo con los seres de Andrómeda. Bueno, lo que está viendo usted en este preciso momento es un lugar muy misterioso, muy místico, donde muchas personas que empezaron la civilización en este lugar donde me encuentro recibían las revelaciones, las epifanías o más bien canalizaciones de cómo deberían de dirigir su civilización, pero esto lo hablaremos en otro programa. Mientras tanto, aquí les dejo este último programa de la compilación que ustedes pidieron. Aquí, mi brother, les presento un video impresionante donde hay naves sobre las pirámides de Egipto y esto fue captado por unos turistas. Aquí es donde la teoría de quién construyó las pirámides creo que está siendo respondida por sí misma. Escuchemos la reacción de los turistas cuando graban a estas fantásticas naves sobre Egipto. Oh my god. What is going on? Look how quick it's moving. From us to that thing to just Oh my god, what on earth is going on? Oh my god. It's coming apart. Parachutes with what on them now? Why? No! What the fuck? Oh my actual god.
Ahora vamos a escuchar parte de lo que mencionan acá, si son o no positivos o negativos o pueden ser destructivos los alienígenas. Escuchemos qué es lo que dice, porque más adelante vamos a escuchar también las declaraciones de Paul Heyler, en donde desmiente prácticamente la ignorancia que Estados Unidos pudiese llegar a tener con el fenómeno extraterrestre, es decir, que estos ya estaban trabajando en contubernio. Veamos. La siguiente pregunta es para cualquiera de ustedes. Basados en cada una de sus experiencias y observaciones, ¿creen que los UAPs representen una amenaza en potencia para nuestra seguridad nacional? Sí, y le digo por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país. Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Señor Fravor, ¿qué fue lo que más le sorprendió de las capacidades de vuelo del llamado Tic-Tac, muy brevemente? Su desempeño. Un desempeño absoluto. ¿Y no conoce ningún otro objeto que tenga a alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades? No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. ¿Conoce alguna otra plataforma de reconocimiento que haya rastreado o registrado las maniobras del Tic-Tac como el sistema NORAD? ¿Alguna otra? No, no conozco. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. Aquí tenemos a Paul Heyler. Paul Heyler fue a decir a un congreso que los extraterrestres incluso trabajaban con Estados Unidos, que al menos habían 4 razas que habían estado viviendo acá, visitándolas, pero posteriormente él nombra a 5 en su propia investigación. Ahora, también menciona un caso espectacular donde había una flotilla de ovnis pasando por Canadá y la OTAN estuvo afligida. Estuvieron a punto de presionar el botón y que iniciara completamente una guerra con extraterrestres. Es decir, lo que está diciendo ahora el ex oficial de Estados Unidos es algo que ya se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. La diferencia está que hoy la división que hay de contactados y de colaboradores extraterrestres dentro del gobierno de Estados Unidos se ha partido. Así que pone atención y lee todo lo que dice este señor, que muchos probablemente ya lo hayan visto, pero es hora de darle contexto a la historia, porque el ex oficial lo que faltaba era él, en la pieza que encajara en todo el puzzle. Así que vamos a escuchar cuántas razas es que existían y que estaban viniendo a la Tierra. Ponga atención porque esto va a tomar relevancia en los próximos días. That was prepared, which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. As an aide-memoire, and I name 5 different species here. I'm aware of more now. As a matter of fact, I saw a document just a few days ago that mentioned 20. And I think you, Mr. Chairman, were interested in some of the places they might come from. And I have in here Zeta Reticuli, R-E-T-I-C-U-L-I, Reticuli, the Pleiades, Orion, Andromeda, and the Altair star systems. So, and I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. Es interesante todo lo que él ha dicho.
Bueno, aquí estoy entre la frontera de Suecia y Dinamarca, pero vamos a analizar cada uno de los elementos que él está diciendo. Dice de que Estados Unidos al menos ya trabajaba con 2 razas extraterrestres. Bueno, realmente Estados Unidos trabaja con muchas más razas extraterrestres. Hay políticos que han estado hablando de esto desde hace muchísimos años. La diferencia es que aún no se había llegado el tiempo para la aceptación de la vida extraterrestre. Ahora, en la primera intervención del primer video, cuando le preguntan, mire, ¿y usted qué cree? ¿Que realmente que ellos son negativos o positivos? Y él habla de la tecnología. Él dice de que esa tecnología no la tienen los Estados Unidos, que esa tecnología no es posible que la puedan tener. Ahora, vamos a ver más adelante cómo realmente todo esto nos da a entender de que existen al menos 3 gobiernos dentro de Estados Unidos. El gobierno normal, en el que la gente vota, en el que la gente cree que ellos están eligiendo. Luego está un gobierno militar, que son ellos los que tienen la tecnología y que solo hacen saber a ciertas personas y a ciertos presidentes lo que realmente se tiene. Y está un tercero, uno que está gobernado con la élite, así como también en contubernio con extraterrestres. Sí, es que lo que le estoy diciendo hace algunos años probablemente hubiera parecido algo loco, pero no en estos tiempos. ¿Ante qué nos vamos a enfrentar ahora? Van a empezar a surgir nuevas preguntas. En el primer video, cuando estuve en España, yo le mencionaba que la primera divulgación que se iba a dar era que extraterrestres eran muy parecidos a los humanos. Eso fue lo primero que le dije. También le dije que iban a empezar a salir nuevas naves y sobre todo se iban a exponer muchísimo más a raíz de la divulgación. Y eso ha estado sucediendo. A raíz de la divulgación, más naves han estado sobrevolando sobre las principales ciudades del mundo. Pero, ¿cómo deberíamos de prepararnos nosotros ante el contacto? Ante el contacto de masa, nosotros debemos de tener primero una apertura. No tenemos que ser prejuiciosos en determinar si esos son buenos o si esos son malos. Tenemos que tener un sentido común y ampliar como primeramente nuestro concepto de Dios. Debemos siempre que buscar el lado evolutivo espiritual y no quedarnos en buscar el lado evolutivo tecnológico, porque eso nos va a causar un gran daño. Nosotros como humanos debemos siempre de buscar el camino amplio a la espiritualidad, y repito, porque diferentes razas extraterrestres tienen un proceso diferente y no podemos confundir el proceso de ellos, cómo será para la evolución espiritual, porque esa es la meta de todos. No podemos adoptar ciertos métodos de ellos que a ellos les funciona porque tienen diferentes condiciones de vida. Entonces, lo mejor es que nosotros adoptemos lo mejor de lo mejor que pueda venir para que no nos suceda lo que les pasó a los extraterrestres grises androides. Para este momento que usted está viendo este video, ya no me encuentro en este hermoso lugar. Ahora me encuentro en Grecia, en donde me voy a reunir con el maestro Sanat por unas 3-4 horas en una isla. Bueno, ya le he comentado de eso. Así que es muy importante que nosotros, más que una apertura mental, tengamos una apertura espiritual para prepararnos y saber quién realmente es Dios. Y usted se va a dar cuenta que Dios no es el que usted cree, que Dios no es el puente entre la pobreza monetaria y la riqueza, como muchos llegaron a pensar. Que estoy mal, pues entonces voy a pedirle a Dios. Me falta para la comida, voy a pedirle a Dios. Donde el puente comunicacional básicamente se ha vuelto la necesidad. Dios es mucho, mucho más que eso. ¿Ante qué nos estamos preparando? ¿Qué es lo que va a suceder? En las primeras recomendaciones que le di es tener la apertura máxima a Dios, en donde Dios no va a ser como usted cree que es.
en donde Dios no funciona pidiéndole, arrodillándole como usted cree. Es una energía suprapoderosa. Es una energía muy sabia, inteligente. Y ojo, que es muy posible que cuando usted siga escalando en estos aros de conciencia, se va a dar cuenta que Dios también tendría un lado negativo en la interpretación humana. Es importante que en la incursión de extraterrestres nos vamos a dar cuenta también de cómo es la historia, de cómo es la historia real de la humanidad, en donde por fin han encontrado el eslabón perdido. En la evolución, como usted sabe, se tienen diferentes proyectos de un humano, desde el Homo sapiens, el Neandertal, etcétera, etcétera. Pero hay algo que le llaman el eslabón perdido, en donde no saben cómo el ser humano evolucionó y dio ese salto cuántico para con nosotros. Fácil y sencillo, la respuesta ya está dada. El eslabón perdido no es más que una intervención alienígena en los cuales nos hicieron. ¿Por qué? Cuando el ex oficial de Estados Unidos, él dice, sí, hemos encontrado restos biológicos no humanos de vida inteligente dentro de las naves, quiere decir que estos chavos han estado visitándonos. Hemos escuchado al ex ministro de Defensa diciendo lo mismo, que al menos nos han visitado por miles de años 4 razas. Pero ¿crees tú realmente que solo han venido a visitarnos? ¿Crees tú que solo han venido a comer tacos, a llevarse vacas? Obviamente no. Ellos han estado viniendo a intervenir genéticamente, no solo al humano, sino también a las plantas, también a los animales, a todo lo que pueda servir para que la vida acá en este planeta pudiera funcionar. Hay una escala de Elohim, de creadores. Por ejemplo, los primeros son los constructores, así es como se le conoce en la jerarquía. Está la jerarquía suprema, que es la de Dios. Abajo de ahí se encuentra Metatron, siempre como un ente espiritual, que es el encargado de darle la vida a los planetas, así como también es el encargado de darle la vida a todo ser viviente de todos los universos. Abajo de él ya se encuentra una escala física, en donde podemos encontrar a la raza constructora. La raza constructora nosotros la podemos encontrar incluso en el libro de Génesis. Pero bueno, en el libro de Génesis ahí podemos encontrar cómo esta famosa raza constructora son los famosos Elohim, y dicen, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Cuando ellos mencionan eso, ya dejan de ser la raza constructora, porque ahora empieza la raza de alteración genética, o los ingenieros genéticos, que comienzan a crear al humano y al animal. Pero cuando comienza el versículo de la Biblia y dice, hagamos la luz, hagamos la oscuridad, el día y la noche, separemos los ríos de las aguas y los mares, ¿qué te está diciendo? Que esa raza está construyendo. Entonces, esa es la raza constructora. Posteriormente tendremos la raza genética. Y luego tenemos los antropólogos. Este próximo 30 de marzo ofreceré una conferencia en Guadalajara, México. Y antes, el 16 de marzo, vamos a hacer una nueva activación del ADN cósmico, así como también vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana, esa que te mantiene estancado, esa misma que te mantiene repitiendo constantemente bucles, esa que te autosabotea y te hace creer que eres tú el responsable, cuando realmente esta mente reptiliana es la que nos hace impulsivos, la que nos hace sentir que no merecemos nada mejor que la vida que estamos llevando, que nos mantiene estancados. Así que nos vemos este próximo 16 de marzo. Dicho eso, welcome to the jungle.